Marca. Hola curiosos, yo soy Roger Carvajal y bienvenidos a un nuevo video, pero principalmente a un nuevo año. ¡Feliz 2023! Viajar ya sea al pasado o al futuro es una idea que ha fascinado a la humanidad durante mucho tiempo. Y también es algo que con el pasar de los años, si nos ponemos a ver, se ha vuelto más común. Basta con revisar los catálogos de las plataformas de streaming para ver productos que cada vez más utilizan ese concepto. Pero no hay duda que si mezclamos la palabra cine con el tema de viajar en el tiempo, hay una imagen común que se nos viene a todos a la mente. Y es que a quien no le habría gustado viajar en el tiempo en un DeLorean, o inclusive devolverse a los años de juventud de sus padres y ver cómo se comportaban en clases y hasta hacerse amigo de ellos. Y por qué no colarse a uno de esos típicos bailes de la época y, para no quedarse atrás, subirse al escenario, tomar la guitarra y hacer bailar a todos al ritmo de Johnny B. Good unos cuantos años antes de que el mismísimo Chuck Berry compusiera el tema. Yo creo que a todos nos habría encantado, y es por eso que hoy en ¿Cuál es esa saga? Vamos a hablar un poco de la historia de Volver al Futuro, su creación y algunas referencias y curiosidades de la saga que han sucedido a través de los años. Antes de iniciar con el video, te invito a que te suscribas acá abajo. Es completamente gratis y no tenés una idea de lo que me ayuda. Vamos, yo sé que podemos lograr esa meta de los primeros 1000 suscriptores en el canal. Ahora sí, sigamos con el video. Back to the Future, o como la conocimos acá en Latinoamérica, Volver al Futuro, es una saga, o más bien una franquicia, que incluye 3 películas, varios libros, cómics, videojuegos y hasta un cortometraje que se estrenó en 2015. Y esto sin mencionar todas las apariciones y todas las referencias que se le han hecho a la saga en distintas series de televisión y películas, además de todas las campañas de mercadeo en las que este concepto de esta saga fue empleado para promocionar algún producto. La idea de esta película fue creada por 2 personas, específicamente Robert Zemeckis y Bob Gale, que en su juventud consumían muchas películas como por ejemplo The Time Machine y también series de TV como The Twilight Zone, en donde todos los conceptos de ciencia ficción eran bastante comunes. Todas esas producciones repercutieron bastante en la idea de crear una película de viajes en el tiempo, pero adicional a eso también eran ávidos lectores. De hecho, consumían muchos de los cómics de DC y también historias de Charles Dickens, cosas que sirvieron en conjunto con las producciones audiovisuales como base para poder después llegar al concepto final que todos conocemos como Volver al Futuro. La idea de la película le surgió principalmente a Bob Gale en una visita que le había hecho a sus padres en la casa de su infancia, donde encontró en el sótano un anuario que contenía todos los recuerdos de sus padres en su juventud durante sus años colegiales. En ese momento se dio cuenta que su padre fue presidente de la clase de graduación, y lo hizo pues hurgar un poco en sus memorias y darse cuenta que durante su propia época colegial no se relacionó mucho con el compañero que fue presidente de la clase de graduación. Entonces empezó a preguntarse: si yo hubiera sido compañero de mi padre, ¿yo me habría relacionado con él? ¿No habría sido amigo? ¿O qué habría sido de la relación que hubiéramos tenido? Cuando Gale le comentó la idea a Zemeckis, este último se emocionó un montón y le encantó el concepto, y se puso a pensar y se le ocurrió algo, una idea específica que también repercutiría mucho en la trama, y se le ocurrió esta idea de que una madre en su juventud se relacionaba con casi todos sus compañeros, y ustedes saben a qué me refiero, pero que ahora en la actualidad ella aducía que no la volvían a ver ni siquiera, inclusive que ni la habían besado. La idea le gustó mucho a los dos y empezaron a conformar un guión, pero pese a que ya tenían una historia bastante estructurada y con un guión bastante pues sólido, muchas casas productoras decidieron desistir de la idea de hacer esa película, y no fue hasta que Zemeckis tuvo éxito con una película que se llamaba Romancing the Stones que Universal Pictures volvería a ver con mejores ojos la idea de crear la película de viajes en el tiempo. Es así como esta productora decide adquirir los derechos y darle luz verde al proyecto para que se empezara a rodar la historia. Pero no sin antes seleccionar a Steven Spielberg como uno de los principales productores de la película. De hecho, se nota bastante la mano de él dentro de toda la producción. Como les dije anteriormente, la saga principal consta de 3 películas que se desarrollan en diferentes tiempos. Uno es 1900
1985, que es el año principal donde se estrena la primera película, 1955, que es donde viaja al pasado, posteriormente viajaría en la segunda entrega a el 2015 y en la tercera se devolverían aún más en el tiempo a 1885. La historia cuenta las aventuras de Marty McFly y el Doc Emmett Brown, que viajan en el tiempo con una máquina que está, pues digamos que metida dentro de la carrocería de un DeLorean. Resulta que el Dr. Emmett Brown mezcló los conceptos y bueno, terminó creando esa máquina, pero el alterar hechos de otros tiempos pues termina repercutiendo en las vidas y ahí es donde empiezan los problemas y tienen que resolverlos. De hecho, en esta película se hace uso de una de las teorías más famosas de viajes en el tiempo que los científicos han pensado, y es que el Dr. Emmett Brown le explica a Marty que si se viaja al pasado y se cambia algo de ese momento, al querer regresar al presente no volverían a la línea que ya ellos conocían, sino que a partir del punto de las cosas que cambiaron se habría una línea extra en donde se escribiría otro futuro alterno. Y bueno, en este tipo de desviaciones del tiempo se basa básicamente la trama de Volver al Futuro. Dado a que la realización de la película fue bastante complicada, todo el proceso de producción tuvo bastantes curiosidades y datos que sucedieron durante este, por lo que hagamos un repaso de algunos de los principales de cada una de las etapas. Cafecito como buen tico. Iniciamos por todos los recasts que tuvieron lugar en esta producción. En primer lugar, hay que mencionar que no todos los actores y las actrices estaban disponibles en el momento en que se hacían los rodajes, por lo que no pudieron utilizar sus primeras opciones de cast para realizar la película. O bueno, eso fue al menos al principio, porque el caso más claro es el de Michael J. Fox, que durante toda la época de producción se encontraba también rodando el programa de TV que fue muy famoso durante los 80, Lazos Familiares. Debido a esto, Michael rechazó el papel e inclusive dijo que no podía completar tanto compromiso porque era demasiado agotador. Por eso la producción decidió contratar otro actor, un actor que también había participado en las audiciones junto con Michael. Este se llamaba Eric Stoltz. Cuando ya empiezan a filmar todas las escenas, se dan cuenta que Stoltz pues no es lo que estaban buscando y que no les agradaba tanto el trabajo. Entonces deciden volver a llamar a Michael J. Fox para ver si podían llegar a una especie de acuerdo. Un acuerdo que constaba en que durante todas las mañanas él iba a ir a rodar Lazos Familiares, pero en la noche iba a rodar todas las escenas en las que él salía en la película. Al final acceden las dos partes y esto influyó en que muchas de las escenas de la producción tuvieran que realizarse ya sea de noche o dentro de un set con todo el ambiente controlado. Otro de los papeles que también sufrió varios recasts fue el de Jennifer, el del interés amoroso de Marty. En primera instancia, la actriz seleccionada fue Melora Harding, que tampoco terminó de gustar tanto junto con la actuación de Stoltz. De hecho, una vez que se deshicieron de Stoltz, suena bastante feo, pero realmente se deshicieron de Stoltz, ella también se fue con él, y ahí es cuando se trajo a otra actriz que se llamaba Claudia Wells. Pero tampoco iba a durar tanto, porque pese a que sale en toda la primera parte de Volver al Futuro, la segunda y la tercera no fue ella. Renunció al papel y adujo que tenía varios problemas personales. Después se sabría que era un tema relacionado con la salud de su madre. Ahora llegaría a tomar el papel Elizabeth Shue, que si te suena un poco el nombre y ahora que la estás viendo decís, qué raro, esta me parece conocida. Pues sí, también salió en la primera parte de la franquicia de Karate Kid. Era el interés amoroso de Daniel LaRusso, que de paso te digo que si quieres un video completamente dedicado a la saga de Karate Kid, no dudes en dejármelo en los comentarios abajo. Esos dos casos no fueron los únicos que presentaron problemas pues al momento de desarrollar su papel, porque también estaba el caso de Crispin Glover, que si así por nombre no te suena, pues bueno, era más fácil el papá de Marty McFly, al menos durante la primera película, porque durante las negociaciones para volver a la segunda parte pues no lograron llegar a un acuerdo monetario en el que él estuviera satisfecho y decidió pues no participar. Esto afectó bastante el guión de la segunda parte e inclusive las modificaciones incluyeron terminar por eliminar al personaje, digamos que poniéndole un final a su historia, para no decir una palabra censurable por YouTube. Sin embargo, para poder incluirlo dentro de las escenas donde sí tenían que meter al papá de Marty McFly, hicieron uso de escenas que ya habían grabado para la primera parte y además contrataron un actor que tenía una contextura bastante similar para ponerle prótesis y hacerlo parecerse lo más posible a este
este actor, pero esto eventualmente desencadenaría en una demanda por parte de Crispin Glover y bueno, al final esto tuvo una repercusión bastante grande en el mundo del cine, porque el sindicato de actores hizo que se incluyera dentro de los contratos también el uso de los derechos de imagen. Ahora sí, vámonos a la filmación de la primera parte. Como ya les había comentado, para esta película en específico se habían cambiado a Stoltz, que ya había hecho mucho del trabajo de grabación que tenían, pero para poder cumplir con la fecha de estreno de la película, que era el 3 de julio de 1985, Michael entró a grabar todas las otras escenas que Stoltz no había grabado y dejaron de último las partes del guión donde ya Stoltz había trabajado. ¿Por qué se hizo así? Pues es muy fácil, porque así todas las escenas que ya habían grabado con Stoltz quedaron ahí, pero las que completó Michael J. Fox podían ser enviadas a postproducción mientras se efectuaban esas otras regrabaciones, así podían cumplir el plazo establecido. Ahora hay que hablar del guión. En un principio habían muchas cosas que eran diferentes, y es que al momento de coincidir la historia no era un DeLorean el que iba a ser utilizado para viajar en el tiempo. Querían tener algo que fuera pues un poco más común en las casas de todas las familias norteamericanas. ¿Y qué era la solución? Pues un refrigerador, pero al final decidieron descartar la idea porque consideraban que los niños pequeños podían tratar de emular lo que vieran en la película y meterse y quedar atrapados dentro de esta máquina. Entonces se pusieron a pensar qué podemos utilizar que sea futurista, que tenga un diseño bastante llamativo para poder, pues no sé, que fuera material para que después se vendiera y para que tuviera bastantes ingresos. Encontraron este modelo de auto de la marca DMC, que era un DeLorean que tenía las puertas que se abrían hacia arriba. Yo no sé ustedes, pero en los 80 si no consideraban eso futurista, no había nada que se considerara futurista. Así fue como terminó siendo el DeLorean la máquina del tiempo que se iba a emplear. Pero los cambios no terminan ahí, porque la energía que se iba a utilizar para devolver a Marty a 1985 no iba a provenir de un rayo, iba a provenir de una explosión atómica que iba a tomar lugar en Nevada. Pero realmente cuando ya estaban evaluando los costos de producción se dieron cuenta que era muy caro y decidieron echar marcha atrás y poner el rayo. El presupuesto final que se le asignó a la película fue de 19 millones de dólares y aunque se esperaba que tuviera éxito, jamás se imaginaron lo que iba a repercutir esta película en los cines y en la taquilla en general. Solo en Estados Unidos hizo 210 millones de dólares y en el resto del mundo 170,5 millones de dólares. En total 381 millones de dólares a nivel mundial. Esto era una locura. De hecho, la convirtió en la película más taquillera de 1985. Y yo creo que ese éxito no iba a pasar desapercibido, por lo que casi de inmediato le dieron luz verde a una secuela. Una secuela que en primera instancia pues no estaba pensada para realizarse. Pero claro, los números y la plata hablan. Aquí en Costa Rica diríamos que por la plata baila el mono. Resulta que para poder efectuar la secuela solo habría una condición, y esta era que tanto Michael J. Fox como Christopher Lloyd, el Dr. Emmett Brown, volvieran a sus papeles, cosa que sucedió. Pero al Zemeckis y Gales reunirse para discutir todo lo que iba a ser la producción, se dieron cuenta del primer problema que iban a tener. Tenían al final de la primera película a Jennifer subida en el DeLorean. Jamás pensaron que iban a hacer una continuación y ahora tenían que buscar un arco que continuara lo que dejó la primera parte y no podía ser una historia independiente. Durante toda la preproducción de esta película, Zemeckis estaba envuelto en la producción pero de otra cinta, que da la casualidad que era Quien engañó a Roger Rabbit, una película que me gustaba mucho cuando estaba pequeño, y por eso no pudo participar mucho del proceso de escritura del guión, por lo que Gale fue el que en su mayoría lo desarrolló. Este último tenía en mente la idea de enviar a Marty a 1960, o bueno, a la década de los 60, pero se empezó a interesar todavía más por la idea de las paradojas y qué pasaría si ahora Marty viajaba otra vez a 1955, pero veía todo desde otro ángulo sin ser descubierto por él mismo de 1955 cuando viajó en la primera película y cuando se encontró con sus papás y bueno, toda la paradoja esa que se arma ahí. Pero no se iba a quedar solamente en esa idea de la paradoja, sino que también tenían la intención de volver al futuro, como lo dice el título de la película. Y es que al final de la primera parte el Dr. Emmett Brown decía que los hijos tenían problemas en el futuro y bueno, tenían que resolver ese arco. Es así como una de las cosas más llamativas de esta segunda parte
era el año 2015. ¿Cómo se iba a retratar el año 2015 desde los ojos de las personas de 1980? Para ellos era un futuro muy distante, aunque inclusive nosotros ya lo pasamos. Resulta que esto fue un desafío bastante grande, pero principalmente un desafío para el equipo de producción. Ellos no querían representar en pantalla un futuro apocalíptico o algún otro futuro que ya se había presentado en otras películas y en otras series de TV. Entonces tenían el reto de pensar algo completamente distinto. Ajá, pero tampoco tenían que hacer algo muy loco para que las predicciones que hicieran pues no fueran tan distintas de lo que podía llegar a ser. No obstante, esta cinta pues ya les había comentado que tenía varios problemas como el de Crispin Glover y bueno, todas las otras cuestiones de continuidad. De hecho, era muy notable que no existía un guión como tal, sino partes de este. Y para toda esta secuencia del futuro, lo único que tenían eran varias indicaciones de Gale de cómo quería que se viera. Ahora, cualquiera diría, bueno, recrear algo futurista es muy simple hoy en día por todos los efectos especiales, el CGI y todo eso. Pues en esa época no había tanto CGI como hoy, así que muchos de los efectos que se utilizaron fueron prácticos y estuvieron a cargo de Industrial Light and Magic, que era pues la casa productora de efectos especiales que George Lucas creó nada más y nada menos que para Star Wars. Esta compañía siempre se mantuvo innovando durante los 70s, 80s y 90s, y de hecho en esta película no fue la excepción, porque utilizaron una técnica de filmación que les permitía grabar las participaciones de Marty McFly cuando interactuaba entre sí, pero en diferentes personajes. O sea, cuando él hacía de Marty, cuando él hacía de su papá, cuando él hacía de su hermana, cuando él hacía de su mamá y bueno, todo el desorden ese. Además también emplearon algo muy novedoso para la época, que era el CGI. ¿En dónde? Bueno, pues cuando sale el tiburón gigante holográfico que está anunciando en un cine la parte 19 de Jaws. Ahora, aquí hay que mencionar una cosa que se presentó en ese futuro que yo creo que todavía hoy todos queremos. ¿De qué estoy hablando? De los hoverboards. Este artículo fue tan realista, tan bien ejecutado, tan bien hecho y tan bien vendido. Inclusive el director en varias ocasiones dijo que eran reales. Y esto influyó tanto en los fans que le pidieron a todas las jugueterías que introdujeran este producto para poderlo comprar. Y bueno, eventualmente se iban a llevar una desilusión porque pues no es ni real hoy en día. Antes de pasar a la tercera parte, les quiero contar un último detalle de la filmación. Y es que si ustedes se acuerdan, al final de la primera parte, como ya les mencioné, Jennifer termina dentro del DeLorean y se van al futuro. La secuencia de inicio de la segunda parte es esta misma secuencia, pero le pusieron atención a los detalles. La actriz ya aquí había cambiado. Ahora ya Claudia Wells no salía en esa primera parte, era Elizabeth Shue. Y para poder recrear absolutamente todo exactamente igual a como se terminó en la primera parte, tenían que tener pues mucha precaución de que los detalles y las cosas y el decorado estuviera en su lugar exactamente como estaba para 1984 cuando lo filmaron. La recaudación de esta parte pues no fue despreciable. La producción creía que la taquilla iba a superar la primera parte, pero no fue así. A nivel mundial hizo 331 millones. Como les dije, no es despreciable, pero no es lo mismo. Y pese a esto, todavía había en marcha una tercera parte, porque sí, durante la filmación de la segunda parte también se estaba filmando la tercera parte. De hecho, al final de Volver al Futuro 2 se presenta como un pequeño adelanto de lo que iba a ser la tercera entrega. Como Zemeckis estaba metido completamente en quien engañó a Roger Rabbit, pues ahora el que le tocaba hacer mucho del proceso era Gale. De hecho, él en muchas entrevistas asegura que durante 1986 casi no durmió, dormía poquitas horas al día porque le tocaba supervisar las dos películas. Esto implicaba que mientras una se rodaba en una zona del país, había otra que se estaba postproduciendo en otra zona del país, y como él era el encargado tenía que viajar de locación a locación para poder cumplir con sus labores. Ya me imagino qué cansancio estar en esa viajadera. Parte de la decisión que esto fuera así es que bueno, en ese momento ya habían tenido el problema de que Michael J. Fox tenía que grabar Lazos Familiares, pero estrictamente en ese
ese periodo tenía un receso de esa producción, entonces aprovecharon el tiempo al máximo y decidieron salir de todo lo que tenía que implicar rodaje para que Michael después pudiera asistir a las grabaciones de Lazos Familiares con regularidad y no se cansara tanto como cuando grabó la primera parte. Ahora hablemos un poco de la temática de vaqueros y del viejo oeste. Resulta que Zemeckis durante la primera parte le preguntó a Michael J. Fox que a dónde quería o dónde le gustaría a él viajar en el tiempo, y este le respondió obviamente que al viejo oeste, y pese a que la idea estaba ahí en el aire durante la película 1 y la película 2, no fue hasta la tercera parte en donde le siguieron la corriente y decidieron desarrollar una historia de vaqueros. Esto implicaba un reto más grande a lo que ya tenían, y es que tenían que recrear desde cero Hill Valley, y para esto tenían que visitar algunas otras locaciones como lo fueron Sonora y Jamestown. Ahí filmaron todo el material que fue necesario y terminaron con una escenografía y un decorado pues bastante acertado y bastante bueno. Ahora, toda la premura y todo el pues cuidado que se le tenía que poner a la película no fue el mejor y surgieron varios accidentes, pero el más destacable fue el que sufrió Michael J. Fox cuando quedó colgado con una cuerda con la que había sido arrastrado en una escena. Quedó colgado del cuello y se estaba asfixiando, hasta perdió el conocimiento por unos segundos, pero lo más irónico de todo es que el equipo de producción ni cuenta se había dado. Ya después de que se estrenaron las películas y no tuvieron el éxito que realmente querían que tuvieran, pues se buscó tratar de sacarle al máximo todo lo que se podía a la franquicia. Por eso se produjo una serie animada para televisión que se emitió entre 1991 y 1992, en donde se contaban todas las historias, pero ya no tanto desde el punto de vista de Marty y de Jennifer, sino ahora desde el punto de vista del Doc Emmett Brown y su familia que viajaba en el tren que se presenta al final de la tercera parte. En ocasiones personajes que ya eran de las franquicias volvían, pero realmente no eran los mismos. Y con esto me refiero a que no todos los actores y actrices de las películas volvieron para dar su voz a los personajes animados, con excepción de dos, que fue el actor que le daba vida a Griff y la actriz Mary, que era la que le daba la voz a su personaje de Clara, la actriz que sale en la tercera película, que es el interés amoroso del Dr. Emmett Brown y con quien tiene hijos y con quien viaja en el tiempo y bueno, todo eso. Pero ahí no termina la forma en la que le sacaban rentabilidad a la franquicia, porque una vez que terminó toda la cuestión de la serie animada y todo este tipo de cosas, Harvey Comics sacó una serie de cómics en donde pues ampliaban un poco más todas las aventuras que se habían visto en la pantalla pequeña. Pero no, ahí tampoco termina la forma de sacarle dinero a la franquicia, y es que en 2015, el año del 30 aniversario de Volver al Futuro, se sacaría otro corto más que era referente a el mundo de Volver al Futuro, pero ahora el que lo estelarizaba era el Doc Emmett Brown, con Christopher Lloyd volviendo al papel. Ahora relataba una historia en donde ya era el futuro y los experimentos del Dr. Emmett Brown habían influido en una catástrofe que iba a pasar nuclear y bueno, una cuestión, hay una trama bastante grande. Este se filmó para ser incluido dentro de los extras de la edición de 30 aniversario de la franquicia, que salió tanto en Blu-ray como en DVD. El corto está en YouTube por si lo quieren ver, pero no se queda ahí todos los acontecimientos del 30 aniversario, no, porque también volvió al papel Michael J. Fox, pero ahora para un sketch en un programa, específicamente en el programa de Jimmy Kimmel. Aquí pues harían como una recreación cómica de lo que fue Marty McFly y el Dr. Emmett Brown cuando llegaron al 2015, porque ahora Kimmel sería el que pone en contexto a Marty y al Doc en lo que pues realmente estaba sucediendo en ese momento. Y de hecho hay una parte muy cómica en donde saca el teléfono y dice el doctor: uy, esto es una computadora súper poderosa que los físicos usan para calcular un montón de cosas que yo no entendí la verdad que dijo, pero Kimmel le dijo: no, nosotros los agarramos para tomarnos selfie y enviarles caritas a otras personas por mensaje. Aquí también hicieron una aparición un par de personajes más que eran conocidos en la franquicia, como lo fue el caso de Biff y también el caso de Hugh Lewis, quien fue el que le dio vida al maestro o al jurado que le dijo a Marty McFly que su música era bastante ruidosa al principio de la primera película cuando quería ser el que tocara en el baile. Algo bastante irónico porque la canción que tocó Marty era Power of Love del propio Hugh Lewis. Además, no solamente se queda ahí todo lo que sucedió con el 30 aniversario, sino que también en Facebook se organizó un evento. Aunque ustedes no lo crean, los fans de la película crearon una especie de convocatoria para ir a recibir a Marty McFly en su llegada al 2015. Fue bastante gracioso en su momento, pero yo creo que todos nos hubiéramos apuntado a ir a recibir a Marty.
Y bueno, curiosos, la verdad es que esta película tuvo un impacto increíble a nivel popular, en la cultura pop, dentro de todos nosotros, e inclusive yo puedo decir que durante una época de mi vida me obsesioné un poco con los viajes en el tiempo y me dedicaba a leer en internet, foros, investigar sobre física y todo ese tipo de cosas para ver si realmente era posible devolverse al pasado o viajar al futuro. Según Einstein y la teoría de la relatividad dice que sí se puede viajar al futuro, pero no se puede volver al pasado. Y estoy seguro que yo no fui el único que pasó por eso, así que si vos también lo pasaste, si vos también te interesaste por los viajes en el tiempo, contame tus anécdotas acá abajo en la cajita de comentarios, te estamos leyendo todos. En fin, espero que les haya gustado un montón toda la info que recopilé para este video, que la verdad a mí me emociona un montón, yo amo esta saga. Y les recuerdo que también pueden seguir las redes sociales del canal que están apareciendo acá abajo a la derecha. Bueno, mi derecha sería su izquierda. Y también pueden seguir mis redes sociales en donde estoy pues subiendo con más frecuencia cosas de mi vida personal, pero también de cuando estoy haciendo las grabaciones o cuando estoy haciendo el material o cuando estoy escribiendo y bueno, todo ese tipo de cosas y detalles. Los invito también a que estén atentos a mi canal de Twitch, que estoy tratando de hacer directos, aunque me cueste un poco, pero ahí va la intención. Y si lo tuyo no es el contenido en vivo, pues también te invito entonces a que sigas mi canal secundario de YouTube, en donde estoy subiendo gameplays o bueno, voy a tratar de subir más seguido gameplays. Sin más, yo me despido. Chao curiosos, nos vemos a la próxima. Al querer volver al presente, el presupuesto 19 millones, sí. Que si así por nombre no te... Al querer volver...